Bueno, doctor Mariano García de Palau, el director médico de Calapa Clinic. eh, ¿Qué significa la palabra Calapa? Por pura Pues, curiosidad. pues mira, Calapa no te lo voy a poder decir exactamente, pero proviene de la mitología, creo que india, esa Ajá, palabra. ajá. No es Tiene algo, ninguna palabra en catalán, por ejemplo. no, 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 para nada, todo lo contrario. ajá. Es una Bueno, palabra lejana. eh, entonces tiene el nombre de la clínica tiene un origen igual de misterioso como por ejemplo la Anandamida, ¿cierto? Pues Sí, bueno, de por Anan- allá. Anandamida quiere decir felicidad suprema Sí, sí. en En sánscrito. sánscrito, sí, sí, sí. Entonces, Bueno, y hablando de palabras, en la web de ustedes he visto varias veces la palabra cáñamo. Y en la tienda que están promocionando o a la cual hay un enlace, hay productos solo con CBD. Pero tengo entendido que ustedes no tienen nada en contra del uso medicinal de THC, ¿cierto? por supuesto, una cuestión es nosotros nos planteamos básicamente el uso de la planta del cannabis en función de los cannabinoides que contiene. Por lo tanto, todos los 111 cannabinoides que se conocen a día de hoy, probablemente esos 111 no tendrán efecto terapéutico todos, pero sí que evidentemente THC es un cannabinoide responsable de muchos efectos terapéuticos y no por el hecho de que sea psicoactivo, pues vamos a dejar de utilizarlo, Claro, lógicamente, cuando haya que utilizarlo. claro. Bueno, la pregunta que es fundamental, no puede faltar en nuestra conversación, se trata de la legalidad de marihuana medicinal en España. Tengo entendido que en España no existe una ley específica para el uso medicinal de marihuana. Todo lo regula la ley general. ¿Es cierto esto? Es cierto, y a ver, hay una ley general un tanto especial, porque estamos en España, vivimos una situación de alegalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay parte del sector está más o menos, hay cierta regulación, pero hay una cierta regulación sobre algo que no es legal. Ajá, Entonces, lo normal es primero legalizar y cuando has legalizado, regulas esa legalización. Aquí no se ha legalizado y se ha hecho una regulación un poco sui generis del sector, que genera muchas lagunas legales, sí, evidentemente. sí. Y en este panorama, ¿cómo podemos ver la cuestión de legalidad de la clínica que usted dirige? Bueno, la situación es, como te digo, es la que es. Es una situación en la cual estamos trabajando, pero con un riesgo, evidentemente. Yo personalmente, como médico, pues estoy poniendo un poco a prueba mis 40 años de ejercicio como médico y realmente yo asumo los riesgos que conlleva el hecho de utilizar, por ejemplo, una sustancia que no es legal, pero ciertamente que no es fácil, no Ujú, es fácil y hay que asumir esos riesgos sí. En para Polonia, poder, en Polonia solemos utilizar la expresión zona gris. O sea, ni pues, es negro ni es blanco, es como... pues hablaríamos de una zona gris, Sí, tirando a negro. Correcto, Bogdan. Esa sería realmente la situación, sí. ok. Bueno, la sede principal de la clínica es en Barcelona, ¿cierto? En Tenerife hay como una sucursal. Sí, correcto. Acabo de llegar ayer precisamente de visitar pacientes en Tenerife. La cuestión era, ya teníamos pacientes en las islas y lógicamente por la distancia que tienen a la península, pues pensamos que sería interesante uno de los lugares donde poder eh, abrir una sucursal, donde poder ir a visitar pacientes, pues serían las Islas Canarias. Ajá, Porque una vez en Tenerife, los pacientes del resto de islas se movilizan
para las visitas. Pero los pacientes entonces son los isleños principalmente, ¿sí? Sí, No, no son los correcto. turistas que llegan a las islas con otros motivos. No, son los isleños Ajá, residentes. ajá, Tengo pacientes extranjeros residentes en Canarias, ajá. pacientes que ya viven su jubilación dorada en las islas, son residentes, y entonces sí que dentro de este grupo de pacientes extranjeros residentes sí que tenemos también clientela, porque son personas en principio también eh, con con unos puntos de vista más amplios respecto al cannabis, Ajá, por temas culturales. sí, sí, claro. Una de las cosas interesantes que he encontrado en la web de ustedes es que también hay consultas vía Skype. Y quise preguntar si son populares entre los pacientes, porque es interesante porque los médicos, llamémoslos tradicionalistas, podrían oponer fuertemente cómo es posible hacer una consulta sin ver y examinar físicamente al paciente. Bueno, yo te puedo responder. Nosotros trabajamos primero, por un lado, trabajamos sobre diagnósticos ya del Establecidos, paciente, sí. correcto. Ajá. Nosotros no funcionamos como diagnosticadores de enfermedades. En principio, lo que hacemos nosotros es solicitar a los pacientes documentación sobre sus casos clínicos. Esta documentación se estudia previamente a plantearnos la posibilidad de un tratamiento con cannabinoides. Una vez estudiada esa documentación y valorada la indicación o no de un tratamiento, podemos contactar con el paciente de dos maneras. Si por vecindad geográfica el paciente vive en Barcelona o cerca y se puede desplazar y quiere una visita con presencia física, evidentemente, como cualquier otra visita médica, la realizamos en Barcelona. Y si el paciente tiene problemas de movilidad o bien por distancia geográfica, por impedimento, pues podemos, o en otros países, evidentemente, pues utilizamos la herramienta de la videoconsulta porque realmente es una herramienta útil, permite al paciente podernos ver, no nos podemos tocar, pero nos podemos ver, podemos intercambiar de manera más fluida la información que creamos necesaria, y a partir de aquí, siempre cuando hay una distancia geográfica, se contacta con el paciente a través de correo electrónico cada semana para tener datos de su evolución, o bien, como bien has dicho, por videoconsultas cuando es necesario. Y esa es la manera de ir controlando la evolución de los pacientes. ¿Y este tipo de consultas son populares entre los pacientes o es un margen no muy ancho en el trabajo de la No, clínica? hay cada vez más pacientes que... Hay pacientes que no conocen el uso de esta herramienta, pero cada vez yo diría que es más popular efectivamente, y los pacientes con problemas de movilidad pues lo ven como una manera muy útil de contactar conmigo, por ejemplo, y de poder intercambiar información durante la videoconsulta, evidentemente. Sí. ¿Cuántos médicos hay en la clínica y de qué especialidades? En estos momentos, ahora en Barcelona, somos Ajá. dos médicos de staff fijos. El doctor Joan Parés es neumólogo y lleva muchísimos años trabajando con cannabinoides. Y yo soy médico de urgencias y llevo muchísimos años trabajando con cannabinoides. Ajá. De hecho, hace 4 años ya que me dedico full time a asesorar los tratamientos con cannabinoides. Ajá. Es mi única actividad. Sí. Vivo de esto. Y tengo entendido que el espectro de enfermedades es muy amplio, ¿cierto? O sea, no se limita a la Sí. pulmonología del otro doctor y... No, es muy amplio. A día de hoy, Bogdan, por ejemplo, tenemos que tener presente que hay 4 indicaciones que son las clásicas de los tratamientos con cannabinoides, que serían el tratamiento del dolor, de cualquier tipo de dolor, neuropático, agudo, crónico, básicamente crónico, pero también se podría tratar el dolor agudo.
como te digo, el tratamiento del dolor, el tratamiento de las náuseas y vómitos secundarios a tratamientos de quimioterapia, Terapia, sí. el tratamiento de la espasticidad en las enfermedades neurodegenerativas o trastornos medulares o accidentes vasculares cerebrales que conllevan la aparición de espasticidad como secuela. Y también el incremento del apetito, incrementar el apetito en los pacientes que han perdido peso patológicamente por algún proceso, como puedan ser los oncológicos. Para estas 4 indicaciones, el uso de cannabinoides está aceptado por la comunidad científica. Pero Bueno, resulta que... no en todos Bueno, los países, por desgracia. correcto, correcto. Pero venía a decir que realmente la mayor parte de mis colegas pues sí que aceptan que estos síntomas pueden ser tratados con cannabis, aunque luego no lo hagan, evidentemente. Pero en los últimos años realmente se ha ido ampliando los estudios sobre el posible uso de cannabinoides. Por ejemplo, actualmente estamos tratando pacientes oncológicos. Respecto a cáncer y cannabis deberíamos decir 2 cosas importantes. Una es que los cannabinoides sí que nos sirven para tratar la sintomatología que aparece en el paciente oncológico, la falta de apetito, el dolor, las alteraciones del sueño, alteraciones de estado de ánimo. Pero los pacientes nos piden utilizar los cannabinoides como agentes antitumorales, porque tienen efecto antitumoral. ¿Cómo sabemos que tienen este efecto? Tienen este efecto y lo hemos comprobado básicamente en animales de laboratorio, en ratones de laboratorio Mus musculatus y en cultivos de células cancerosas. Nunca se ha hecho un estudio clínico con humanos en el cual se utilicen los cannabinoides para comprobar su eficacia y evidentemente para comprobar a qué dosis hay que usarlos, durante qué ciclos hay que usarlos y qué combinaciones serían las más efectivas. Estos datos concretos no los tenemos a día de hoy. Por lo tanto, cuando el paciente nos pide ayuda para utilizar el cannabis como agente antitumoral, a día de hoy no le podemos garantizar una efectividad porque desconocemos esos datos. Lo que no quiere decir que no la haya. Correcto, evidentemente, exacto, es lo que iba a añadir ahora. Eso no quiere decir que aunque no se haya llevado a cabo este ensayo clínico nunca, por datos preclínicos y por nuestra experiencia, pues vamos conociendo aproximadamente cuáles son las dosis a las que tenemos que utilizar los cannabinoides para que tengan este efecto antitumoral. Sí. Aquí conocemos los trabajos pioneros del grupo de Manuel Guzmán de la Universidad Complutense. Correcto. Por ejemplo, con Manuel estamos trabajando juntos desde hace tiempo. Hemos constituido el Observatorio Español del Cannabis Medicinal. Si lo quieres mirar por internet. Claro. Bogdan, búscalo porque es un tema interesante. Allí encontrarás a Manuel Guzmán, encontrarás a Cristina Sánchez, sí. Encontrarás a Guillermo Velasco. Claro. ¿Qué hemos hecho? Hemos intentado hacer un esfuerzo por unir a los investigadores que tenemos, los mejores investigadores en España, por unirnos los 4 médicos que hacemos clínica con los pacientes con el cannabis. Y también hemos unido en esta organización a los propios pacientes. Y esta organización pretende ser una organización independiente para intentar poner orden en todo esto. Básicamente. Sí, interesantísimo. No sé, si es un secreto, no insisto, pero más o menos ¿cuántos pacientes tiene la clínica? No sé. No, secreto para nada, Bogdan, no. Ahora nosotros llevamos, fíjate, precisamente ayer no llegamos a 300 ahora, casi. Tenemos 300 por la parte de clínica y luego yo tengo un sistema de informar a gente que utiliza cannabis o que está interesada en recibir información sobre cannabis terapéutico. Por otro lado, llevamos otros 400 pacientes a los cuales estamos en contacto para intercambio de información sobre el uso terapéutico del cannabis. En total te estaré hablando
de unos 600 pacientes contactados. De estos 600, unos 300 en activo a día de hoy, que estamos llevando la evolución y el tratamiento completo, y unos otros 400 con los cuales intercambiamos información. Ya. Ahora, llega un paciente que tras estudiar la historia de su enfermedad, ustedes llegan a la conclusión de que sí podría beneficiarse del cannabis medicinal. ¿Y qué sigue? ¿Se le recomienda una variedad en especial, unas cantidades que debería tomar, la vía de administración? ¿Cómo es el proceso de informarle sobre la medicina? Sí, el paciente cuando contacta con nosotros, Calapa Clinic lo que hace es visitar al paciente y asesorarle en el tipo de tratamiento que debería hacer. Como te decía antes, Bogdan, ya hablamos de cannabinoides. Hablamos de cannabinoides porque realmente los tratamientos se pautan en base, básicamente, valga la redundancia, a dos cannabinoides a día de hoy. Utilizamos THC y utilizamos CBD o cannabidiol. También utilizamos otros cannabinoides que encontramos en los extractos de planta. ¿Por qué? Porque nosotros somos partidarios de usar los extractos de planta completa. Es decir, utilizar extractos en los que tengamos, por ejemplo, el THC cuantificado, pero que no hayamos perdido por el camino otros cannabinoides y otros terpenos que contienen las diferentes variedades de cannabis. No somos partidarios de utilizar cannabinoides de síntesis. No somos partidarios de usar la molécula aislada, por ejemplo, de CBD. Lo que usamos son extractos ricos en CBD, que contienen una cantidad cuantificada de CBD que yo puedo dosificar exacto, pero también tenemos otros cannabinoides cuantificados para poder dosificarlos. ¿Por qué usamos estos extractos de planta completa? Porque son más potentes, su efecto es más potente y más completo que el efecto de las moléculas aisladas. Sí, claro. Y hay muchos trabajos que están indicando de esta característica de los extractos de planta. Sí, esto lo saben incluso las firmas farmacéuticas, ¿no? Y por eso, claro, exacto, correcto, Bogdan, eso lo saben y saben que eso nunca lo pueden hacer, nunca lo podrán hacer ellos. Porque, como bien sabes, un producto farmacéutico, como mucho, por lo menos en España, puede tener 2 principios activos asociados, como mucho. Por lo tanto, un producto en base a cannabinoides, pues ya lo tenemos en el mercado. Sería un Sativex, por ejemplo, que es un medicamento, es una disolución en etanol de un ratio 1:1, 2,5, 2,7 miligramos de THC 2,7, 2,5 de CBD por pulsación, por puff de 100 microlitros de volumen de pulsación. Por lo tanto, esto es un producto correcto, evidentemente. Lo que pasa es que, por un lado, el precio y, por otro lado, el que sea una disolución en etanol, el etanol, cuando lo administras, a muchos pacientes no les resulta agradable. Les provoca problemas entre la faringe y el estómago. Pero teóricamente es un producto correctamente, teóricamente muy bien pensado, pero realmente, además, en España solo se puede prescribir para el tratamiento de la espasticidad. Únicamente. Lo mismo en Polonia. Únicamente, es la única indicación que tienen.